Gracias a Dios. Esta mañana vamos a tener alguna lectura bíblica en el Evangelio de Lucas y el capítulo 9. Leemos los versículos a partir del 57. Lucas 9, 57. Iban por el camino cuando alguien le dijo al Señor Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos», le respondió Jesús, «pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». «Señor», le contestó, «primero déjame ir a enterrar a mi padre». «Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios», le replicó Jesús. Otro afirmó: «Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia». Jesús le respondió: «Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios». El Señor Jesucristo no busca voluntarios. En el reino de los cielos no hay voluntarios. ¿Y quiénes están? Los que hemos sido llamados por el Señor. Los que no han sido llamados por el Señor y a veces están presentes en un culto, evidentemente no son parte del culto, porque no han entendido, no saben qué es el culto a Dios. Es ese reconocimiento que tenemos hacia la persona del Señor. Cuando el Señor les dice, a uno le dijo que no tenía domicilio, no tenía casa, estaba de paso, así que no tenía dónde recibirlo. Pero a quienes les dijo que lo siguieran, la excusa que pusieron, justo, ¿qué pasaba con su padre que pone esta excusa? Claro, diríamos, importante. Bueno, es casi como una expresión para salir del paso. Quizá no era justamente el entierro de su padre, pero bueno, tengo otras cosas, tengo otras obligaciones. Mateo y Lucas son los dos evangelistas, los dos discípulos del Señor, que registraron este hecho. Y la contestación que Jesús les dio. Creo que tenemos, los que hemos sido llamados por el Señor, un compromiso con el Señor. Ocupamos la mayor parte de los días en un sinnúmero de razones, de trabajos, algunos casi imprescindibles, otros prescindibles, que sin embargo son atendidos. Si hay algo lo que se nota en general en la iglesia del Señor, es
compromiso. Tratamos de ser fieles y responsables con muchas de nuestras obligaciones. Y está bien, la familia. Pero ¿y la familia de Dios? ¿Y Dios? ¿Qué significa para mí? ¿Cuán importante es el Señor? Aquel que cuando teníamos otros motivos, otras razones para vivir y en qué ocuparnos, pero un día sonó más fuerte cuando Él nos llamó, seguime. Yo recuerdo en la adolescencia predicar el Evangelio a mis compañeros de la escuela secundaria, pero nunca me había arrepentido de mis pecados. Nunca le había pedido a Jesús que tuviera misericordia de mí y me limpiara. Era evangélico, tenía una religión. Tenía una religión de familia. Mi familia en la cual hubo personas muy fieles a Dios. Pero era evidente que tenían una relación con el Señor. Y eso era lo fundamental. Y yo recibí una religión. Y a pesar de que mis padres eran cristianos, no sé por qué, no los culpo. Ellos también eran hijos, nietos, bisnietos de evangélicos. Pero no hay un sector en los cielos para los evangélicos. Hay para aquellos que son parte, han llegado por la gracia de Dios, hemos llegado a ser parte de la familia del Señor. Hay un compromiso que Jesús tenía con aquellos que eran de Él. Al irse y saber que quizá cuánto tiempo pasaría antes de volver a verlos, les dijo: me voy, pero volveré a buscarlos. Yo volveré a buscarlos. Y en esa esperanza muchos y generaciones han seguido a Jesús y le seguimos esperando. No nos sentimos defraudados porque hasta ahora no haya venido. Al contrario, estamos acá, le estamos esperando. No abandones lo más importante. ¿Qué resulta ser lo más importante para tu vida? Aquello, o para la mía, aquello a lo cual le dedico el mejor tiempo, los mejores esfuerzos, la mejor atención. Aquello que es más querido, que es más profundo en nuestra vida. Y siempre está la posibilidad de quienes el ambiente es bueno, la gente es, bueno, algunos más amigables que otros, pero la familia de Dios es por la eternidad. Así que será muy bueno y necesario tener muy buena relación con cada uno, porque estaremos una eternidad juntos. ¿Le parece? Ahora vamos a leer en Mateo capítulo 8. Como lo cuenta Mateo, a partir del versículo 18. Mateo, capítulo 8, verso 18.
Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. También lo registra Mateo como una gran excusa. Sin embargo, el Señor le aclaró: sígueme. Que los que no son llamados atiendan sus responsabilidades, pero aquellos que somos llamados por el Señor, lo mejor que podemos hacer es seguirlo. En la carta a los Filipenses capítulo 8, capítulo 3, ¿qué voy a decir? Capítulo 3, a partir del versículo 7. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Está hablando el apóstol Pablo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Podríamos unirnos en el testimonio del apóstol Pablo, en esta confesión profunda: estoy comprometido. Para llegar a esa decisión, le llevó tiempo, le costó. Había trabajado mucho para llegar a ser quien quería ser, o le parecía que era importante. Pero cuando realmente conoció al Señor Jesús en su espíritu, nunca fue discípulo directo de Jesús. Personalmente no lo conoció, pero llegó a conocerlo a través del Espíritu de Dios. Cuando recibimos su misma vida y somos parte de su familia. La frase que yo me subrayé, no le digo que marque la Biblia, pero anótela en algún cuaderno: olvidando lo que queda atrás. Estamos viviendo días tan, ¿cómo diríamos?, confusos en cuanto a la visión que Dios ha dado para su iglesia. No faltan iglesias, gracias a Dios.
No falta, por lo menos en nuestro país, no falta libertad para reunirnos, pero falta compromiso. Reconocer que Jesús es nuestro Señor. Lamentablemente, el espíritu de independencia se muestra muchas veces en las congregaciones. Yo sé lo que creo, sé en quién he creído, sé a quién sigo. Suficiente. Basta para ahí. Si hoy viniera y las sillas están vacías, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está la familia? ¿Pretendemos que Jesús venga cada vez que nos reunimos? Es probable que algunos digan, dejé de ir a mi iglesia porque yo no sentía a Dios. No sé cuál es la causa, pero podría ser que en alguna no esté. No tiene Jesús un compromiso con un edificio, con un domicilio. Jesús tiene una familia y viene por su familia y quiere estar con su familia y escucharnos y recibir lo que tengamos, lo que podamos darle cada vez. Librémonos de vivir del pasado. ¿Conoce a alguien que siempre habla de antes? ¿Qué pasó? Se detuvo en el tiempo, no tiene nada que decir de lo que Dios está hablándole o haciendo en su vida o en su casa. Carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 5. A partir del verso 8. Ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienla, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales,
canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ocúpense de lo nuevo. Tengan cuidado de su manera de vivir, verso 15. Tengan cuidado de su manera de vivir. Porque estamos dando testimonio de Jesús simplemente con nuestra manera de vivir. Poco sería necesario que hablemos con nuestra boca. Lo que mostramos, lo que otros pueden ver y oír, sin que nos hayamos dedicado a decirle algo, puede ser suficiente para entender de quiénes somos. Si realmente, como alguna vez han escuchado, decimos que somos cristianos, se tiene que ver. Jesús tiene que estar multiplicado a través de su iglesia. Si alguien no puede ver a Jesús, algo tiene que ver la iglesia, aquellos que dicen ser parte de él, que nos dan una imagen clara, de fácil interpretación. Ocupémonos de lo nuevo, de Dios. Repite, no se distraigan, aprovechen la oportunidad que Dios nos ha dado. Los días son malos. Estaba leyendo algunos informes en general, cuando en una cantidad de iglesias, en vez de predicar a Cristo y tener como fundamento la palabra de Dios que no cambia, hay tantas cosas lindas, importantes en este mundo hoy en día, que ocupan tanto tiempo y la atención de la iglesia. Sea la persona del Señor Jesús nuestra mayor ocupación o preocupación, para ser un fiel reflejo, que quien sienta ese vacío en su vida pueda recibir una palabra clara, un testimonio viviente de lo que puede hacer el Señor. No le pongamos límite al Señor. Es mucho más de lo que yo pienso, de lo que yo he alcanzado a creer hasta ahora. Él es mucho más. ¿Lo es para cada uno de nosotros? ¿O hemos llegado a un punto, a un nivel en nuestra vida que ya, en términos generales, sé todo lo que es interesante, todo lo que es importante? El Señor no se cansa, tiene paciencia. Él sabe lo que pensamos, lo que sentimos y cómo vivimos. Y nos sigue amando. Pero espera de cada uno de nosotros una respuesta clara, una respuesta de vida, no de letra, de vida, que les estimule, que les anime a confiar también. Dios no es exclusivo, Él es inclusivo. Él recibe a todo aquel
que en algún momento sienta necesidad de Él. No dejemos de orar, no dejemos de leer lo que Él nos ha dejado. Conocer de memoria está bien, pero conocer por vivir la letra que leemos es mucho más importante. Que el Señor nos ayude a darle valor a la fe que hemos recibido para relacionarnos con Él y para hacer las obras que Él tiene preparadas para cada uno. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos.